Bien, bienvenidos a Edanco Podcast. Mi nombre es Ana Espino y estoy muy feliz de estar aquí en este podcast para compartir visiones y diferentes opiniones sobre lo que es la danza, el teatro, de una manera un poquito más profunda y diferente. Y tener el placer de conducir este panel junto con José Antonio, actor y dramaturgo. Cuéntame, José, ¿qué tenemos? Feliz de estar aquí contigo, celebrando 20 años de Danco, lo cual es un logro para la danza y también para el teatro. Y teniendo un panel de lujo. ¿Cuál es nuestro panel del día de hoy? Bueno, en primer lugar, vamos a tener aquí a Mari Carmen. Mari Carmen Rodríguez. Mari Carmen Rodríguez. Sí. Entonces, Para hablar del oficio de la danza, el teatro, humor, vergüenza y sacrificio. ¿Qué tema, Mari Carmen? Me identifico un montón con los tres. Sí. Para mí es un súper placer estar aquí. Realmente yo me siento muy parte de esos 20 años de Danco. Es donde he podido explayarme con humor, vergüenza y sacrificio desde la danza teatro. Claro. Realmente ha sido una plataforma ideal. Mari Carmen, tú eres una mujer inspiradora que llevas muchísimo tiempo trabajando en la danza de nuestro país. Y para empezar directo en el tema, ¿qué es el sacrificio en el arte para ti? ¿Y por qué es importante? ¿O por qué no lo es? El sacrificio es a la misma vez placer, porque es como un dolor que se pasa con mucho sabor, mucho gusto. Es un autoflagelo que después tiene una satisfacción indescriptible. Para mí realmente el sentido casi de mi vida ha sido vivir entre el sacrificio y el placer que me ha dado el mundo de la creación y de la acción escénica. Sacrificio porque como ser humano uno va viviendo una vida común, va teniendo pareja, va teniendo hijos, en el caso mío, que tomé esa decisión y en medio de tener hijos y pareja, crear es un verdadero acto heroico. Y yo lo he vivido profundamente, pero ha sido un placer a la misma vez. Me ha enseñado mucho, es la escuela de la vida, el escenario. Me da una oportunidad de convertir ese sacrificio en oro molido y en diamante. Y hablando en ese mismo como tenor, que mencionas que has tenido que sacrificar muchas cosas porque vienen los hijos, las parejas, etcétera. ¿Qué sientes o sea, lo que más has tenido que sacrificar por la danza y en todo ese proceso te arrepientes de ello, de haber sacrificado todas esas cosas por la danza, por el arte? Yo he intentado no tener que arrepentirme de nada de lo que se supone que haya sacrificado. De hecho, yo inicio las cosas diciendo no me voy a arrepentir de eso. Al contrario, voy a utilizar eso, que supuestamente se está convirtiendo en un peso, un dolor, una carga, para que forme parte de mi fuente creativa, de mi motivación. Y realmente nosotros somos privilegiados de tener la oportunidad de, a través del arte, drenar aquellas cosas que se supone que sean una carga y un sacrificio. Es una escuela realmente, como dije hace un rato. Claro. Es material de trabajo. Digo, dame un poco más vida. Pónmela más difícil para yo tener más fuente de creación, de inspiración. ¿Sabe que a partir de estos nuevos años de creación, los jóvenes, nuevas formas de hacer y todo eso, ¿tú crees como constante observadora y que pertenece al hecho creativo del país durante muchos años y actualmente, ¿tú crees que el sacrificio sigue teniendo la misma importancia que tal vez tenía para otras generaciones o existe un camino más viable ahora mismo que tal vez te asegura los mismos resultados? O sea, en una sola palabra, ¿es omisible el sacrificio? Siempre hay un sacrificio implícito, porque cada quien carga con su propia vía ya sea de acción como de contención o de limitación. Yo entiendo que ese sacrificio no necesariamente tiene que llevar a los mismos resultados,
porque cada quien va viviendo en un entorno y en una dinámica distinta. Los sacrificios que implicó para mi generación y la generación anterior a la mía probablemente son diferentes en cierto modo al sacrificio que implica hoy día para la nueva generación de creadores. Pero tenía un sentido grandísimo en la época en que nosotros estábamos forjando este camino. Yo entiendo que hemos labrado un camino que en el momento en que nosotros lo iniciamos estaba lleno de unos obstáculos que hoy no existen, empezando por el desconocimiento del trabajo que estábamos haciendo, que en ese momento era una danza casi de vanguardia absoluta, porque aquí se reconocía un estilo de danza en particular y se apoyaba. Danza folclórica, el ballet clásico, el jazz, lo que se baila en las aperturas de los shows, pero de repente salen esta gente haciendo una propuesta absolutamente diferente que no se comprendía, que todavía hoy día mucha gente demanda comprensión que no necesariamente tiene que existir como tal, pero lo demanda. Imagínense en aquella época, hace 30 años atrás, 30 y tantos. O sea, sí, implicó un gran sacrificio y una gran contención de parte de nosotros y resistencia a una crítica que probablemente llegó en un momento que quizás había sido inoportuna, pero si nosotros la hubiésemos asumido como tal, pero fue muy oportuna porque nos dio fuerza para seguir adelante. Y bueno, ustedes tienen ya labrado ese camino y creo que en ese sentido la tienen un poco más fácil. No es necesario. Aunque se mantengan los sacrificios Sí. y las cargas correspondientes al día de hoy. Sí, eso iba a mencionar porque me gusta como ver de mi parte, esta diferencia, porque yo soy de una generación muy reciente, artísticamente hablando, y sé que en todo el proceso, por ejemplo, tuyo, hubo muchísimos sacrificios que lo mencionas, pero es algo como también súper relativo, porque, por ejemplo, ahora hay todo un camino labrado gracias a muchísimos artistas anteriormente, pero para mí siguen habiendo muchísimos sacrificios súper duros y muchas dificultades que yo misma me cuestiono, wow, qué difícil ha sido esto, qué difícil ha sido lo otro. Y otras generaciones dicen, no, ustedes la tienen fácil, pero esas dificultades, esos sacrificios se van renovando. Exacto. Porque o sea, la manera en la que llevamos el arte ahora mismo es totalmente distinta. Entonces, incluso por el mismo tema tecnológico crecen esas dificultades y esos desafíos Sí. ante uno que es artista. Sí, las demandas de hoy día tienen que ser muchísimas, pero son diferentes. Sí. Y también nosotros Y es estamos bueno, padeciendo. O sea, lo que nos mantenemos en la escena y en la creación, seguimos padeciendo la misma parte de lo que ustedes se han topado, con lo que ustedes han encontrado. Y es bueno que sean diferentes, porque como tú bien dices, si es un camino que ya se labró, que en el momento era como nacional ese esfuerzo, era necesario. Hoy en día lo ideal es que yo me esté sacrificando por otras cosas, porque ya esas están curadas, aprendidas, logradas. Entonces muchas veces me da miedo este tema de que podamos caer en tengo que ser sacrificado siempre porque si no, no soy artista. Pero de repente ustedes se lastimaron hasta las rodillas porque no había condiciones. Entonces se entendió que se necesita un tipo de espacio. Entonces ahora yo no tengo que lastimarme las rodillas porque ya todos ustedes pelearon porque se supiera que se necesita un espacio adecuado. Entonces me da miedo a veces como que las luchas caer. continúan. Las luchas continúan. No tiene el sacrificio que implica hacer arte es un sacrificio que al final tiene mucha satisfacción. O sea, yo realmente no le voy a quitar el sacrificio a nadie de adelante. Incluso el que más fácil la tiene en términos materiales y de recursos. Siempre va a haber sacrificio implícito. Nosotros los artistas escénicos trabajamos con el cuerpo y el cuerpo siempre tiene sus propias demandas de cada uno y su propia historia que necesita ser y sus propios retos. Entonces hay que superar muchos de esos. Y unos que uno no espera que aparezcan y aparecen de pronto. Sí. Entonces siempre estamos pendientes de eso y saber que forma parte de la carrera de uno. El instrumento de nosotros es el cuerpo y donde hay cuerpo hay sacrificio. Sí. Claro. Y es importante verlo desde ese punto que dice José, porque al final yo pienso que ese sacrificio es algo muy personal.
O sea, y va a depender de mi historia, de mi vida. Y a veces suele pasar, creo que eso es algo muy de generaciones, de choques, de, bueno, tú tienes que pasar por esto para poder llegar a este punto. Yo creo que no. Creo que necesariamente no tengo que pasar Por lo mismo. por lo mismo, No. porque no es un sacrificio general. Y por eso digo, es algo personal y depende de mi historia de vida, artística, emocional, de muchísimas cosas, que no me tengo que doblar un tobillo para No. sentir, tú sabes, la presión de, soy una bailarina, Soy no, bailarina. tú sabes, no. El recorrido de cada artista es como la huella digital. Cada quien tiene su propia historia y a cada uno su propia historia le afecta de una manera X, y dentro de esa propia historia también hay un proceso de formación que unos tienen el privilegio de tener, otros no, y otros se lo autogestionan, y en la autogestión le da su propio carácter y su propia personalidad Claro. artística. Sí, y, o sea, para mí como ese tema me encanta porque lo veo desde el punto de mi generación, que a veces yo he tenido personas que me dicen, uno de nuestros mayores sacrificios siempre ha sido el tema presupuesto, por ejemplo, el tema conseguir patrocinadores, inversionistas, lo que sea. Claro. Y cuando uno como joven dice, y bueno, yo no voy a hacer esto si no tenemos la suficiente cantidad de lo que sea para poder tener unas condiciones dignas, que a veces otras generaciones entienden que, ustedes son muy ñoños. Y no, es porque yo siento que hay que cambiar la historia y cambiar ese tema del sacrificio. O sea, ¿qué estoy dispuesto a perder? ¿Qué no estoy dispuesto a perder? Entonces, ¿Por qué estoy dispuesto a luchar? ¿Y hasta qué punto? Ujú. Entonces lo del presupuesto es historia patria, parece de todos los artistas del mundo, pero hay lugares donde se han organizado mejor, con más tiempo. De hecho, nuestro mundo de las artes escénicas está muy activado con danza y teatro hace relativamente poco. Entonces, por eso teatro mucho más que danza, pero sobre todo tratándose de danza contemporánea. Pero hay países donde hay un apoyo de las políticas culturales, donde realmente se siente un poco más el efecto de la ayuda que pueda aportar los organismos y las instituciones que se han dedicado a trabajar la cultura y el arte en los países. Nosotros todavía no tenemos esa suerte de haber tenido esa organización que llegue hasta ese punto, donde sintamos como artistas un apoyo, que hay unas residencias, que hay unas becas, que hay unos... Todavía estamos dando pininos en ese sentido para que nuestras políticas culturales se sientan más y realmente existan, y realmente ese apoyo se difunda a todo el gremio del arte. Está bueno. Está bueno, sí, está bueno. Me gusta. Bueno, o sea, ha sido excelente, ¿verdad? Empezar como aplanando ahí el terreno con esta conversación. Y qué interesante verlo desde tu punto de vista y poder tener esta comparación, ¿verdad? Generacional. Y para continuar y seguir como agregando esas visiones, vamos a llamar a nuestro panel a Hazel González, que es directora de danza universitaria en la Universidad de Costa Rica, bailarina, coreógrafa, gestora e investigadora. Bienvenida, Hazel. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por esta invitación. Mira, antes estábamos hablando con Mari Carmen sobre el tema del sacrificio, y antes de pasar a otros temas quisiéramos saber un poquito tu visión sobre el tema. Particularmente, ¿tú crees que sigue siendo necesario ser tan sacrificados, o es una postura antigua la del artista que sufre? ¿Qué crees? Sí, yo preferiría no hablar de sacrificio. Creo que tal vez porque esto me remite a una cuestión cristiana, ¿verdad? De algo que se deja con mucho dolor, y me parece que en esta profesión, finalmente, cuando tomamos una decisión, es porque encontramos que hay algo más valioso, más allá del dinero, más allá de dedicarse a profesiones que generan, digamos, un trabajo mucho más estable, porque es cierto que las artes están en constante lucha, y que la supervivencia de las personas que se dedican al arte no es igual que la de las personas que se dedican a otras profesiones. Pero me parece que la palabra más adecuada es hablar de compromiso.
Tal vez lo único que encontraría yo en relación con el sacrificio, el único sacrificio que encuentro, es el hecho de no poder crear por estarnos ocupando de resolver otras cosas que tienen que ver con nuestros derechos, con nuestras condiciones, y de eso nos hemos venido ocupando desde hace mucho tiempo, porque por lo menos en el grupo con el que yo trabajo, llegó un momento en donde dijo, ya no queremos más decir, repetir, reproducir esa idea de somos los incomprendidos, la sociedad, los políticos no comprenden qué es lo que hacemos, y eso implica y conlleva tomar el toro por los cuernos, como decimos nosotros por allá en Costa Rica, y plantear desde lo que significa hacer danza, hacer artes escénicas, las necesidades y las condiciones para que nosotros tengamos un espacio digno de trabajo. Y eso sucede también en las instituciones. Yo creo que ha proliferado mucho una idea de que los que estamos en instituciones tenemos todas las condiciones, y eso no es cierto. El sábado a las 4, por ejemplo, en estas proyecciones que se hicieron de los audiovisuales, nosotros presentamos un video que se llama Manifiesto, precisamente en donde tratamos de resignificar un episodio que tuvimos tremendo con el incendio de un espacio en donde trabajábamos, que ya no tenemos, y que después de 4 años de estar lidiando con las autoridades universitarias, seguimos en un espacio ubicados en otro edificio lejos de la universidad. Pero eso era también una crónica de la muerte anunciada, porque veníamos con todas las comisiones de salud ocupacional desde hacía años peleando por las condiciones, ¿verdad?, de nuestro espacio de trabajo, dignas como la tienen las ingenierías, como las tienen los espacios de, qué sé yo, incluso música, porque también vemos estas categorías, estas jerarquías en las mismas artes también, en donde las artes escénicas que están ancladas en el cuerpo, por ejemplo, es muy loco, en la Universidad de Costa Rica se encuentran fuera del campus, teatro y danza. Entonces, bueno, eso implicó que nosotros nos movilizáramos, pero bueno, no solamente en relación con este espacio que perdimos, sino también con la recalificación de puestos, porque si bien todos los bailarines de danza universitaria hacen un trabajo profesional, están calificados como técnicos, técnicos especializados. Entonces tenemos una década de estar luchando con eso, de alguna manera lidiando y haciendo lobby, pero también denunciando ante la prensa, porque vamos a la prensa también ¿verdad?, a decir que nuestras plazas se han perdido, que es importante que haya una recalificación, que nos quedamos en edificio, y así podemos contar un montón de historias. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que sí encuentro yo que el sacrificio de los dolores y todo eso, yo soy de una época en la que ya hubo un cambio significativo y paradigmático en relación con la danza. Yo bailé mucho lesionada, con esguinces en los tobillos, y eso ahora es absurdo, ¿verdad? Hemos repensado mucho qué significa bailar. Bailar con pasión no significa dejar, como nos decían antes, el cuerpo tirado en el escenario, porque hay una integridad y un cuidado de nuestro cuerpo que tenemos que comprender. Y sobre todo porque hemos tratado de ir más allá en relación con que solamente los cuerpos jóvenes bailan. La compañía en este momento tiene un promedio de edad de casi 50 años, entre 40 y 50, y eso ha sido una lucha también. Pero bueno, para resumir, sacrificio en la danza es simplemente tener que ocuparnos de resolver estas cosas en lugar de estar creando. Sí, es... Wow. O sea, es toda una realidad y me parece muy interesante eso que dices de llamarlo más que todo un compromiso con la danza. Y aunque tengamos que pasar por todas estas ¿verdad?, dificultades, me pregunto cómo te ha hecho sentir o qué has hecho para resistir a esas ¿verdad?, dificultades y seguir con ese compromiso de, bueno, vamos a hacer danza y vamos a hacerla bien, no tenemos que pasar por todas estas cosas, ¿verdad?, que hacen el camino más difícil de la cuenta. Bueno, esa es una
eso es una pregunta increíblemente interesante, que da para mucho. Hace algunos años veníamos cuestionándonos por qué teníamos esa cantidad de lesiones y por qué lo que entrenábamos, que es lo que, digamos, en ciencias del movimiento humano se dice que es lo específico, ¿verdad? El ballet es lo específico, la danza contemporánea es lo específico. ¿Cómo hacíamos para entrenar y para preparar el cuerpo para todas las demandas de lo que a los coreógrafos y coreógrafas se les ocurría? Porque claro, las personas hacen una clase de ballet, pero de pronto alguien te pide una acrobacia. Y a mí me parece que lo más importante es llegar a la conclusión de que ningún entrenamiento te da todo lo que necesitas. Pero sí empezamos a acercarnos mucho al tema de las ciencias del movimiento humano y de los hallazgos de, por ejemplo, toda la parte de los deportes, ¿verdad? Pensándose mucho en el trabajo de los grupos musculares, en las cargas de trabajo, en donde a veces viene un profesor y dice, reviento los bailarines, y después viene otro coreógrafo y dice, y yo los termino de reventar, sin consideración de que esto es un cuerpo, una persona que se cansa, a la que hay que regularle las cargas de trabajo. Y entonces empezamos a acercarnos mucho a esta parte de la ciencia, que las artes han desdeñado mucho, pero que ya de por sí tiene un camino recorrido, y se introdujo en el entrenamiento de danza universitaria el trabajo de fuerza, que además siempre decíamos, es que si alzamos una pesa nos vamos a hacer así, ¿verdad? Y eso ya está científicamente comprobado. Los bailarines tienen que tener movilidad, fuerza y flexibilidad. Y entonces empezamos a trabajar con eso y resulta que de los 5 días a la semana se trabajan 2 días con alguna, digamos, técnica o estilo específico para la danza, que trabaja específicamente esas destrezas y capacidades que tiene que tener la danza, pero trabajamos otras, digamos, un día, yoga, por ejemplo, que trabaja la fuerza y la mente desde otro lugar, pilates o gyrokinesis, gyrotonic, y los otros 2 días se hace un acondicionamiento especial para los grupos musculares mucho más grandes, la estabilidad, los pliométricos para el salto, y entonces eso ha generado resultados muy positivos, mucho menos lesiones, más saludables las personas, más grandes los bailarines bailando sin tanto dolor. Sí. Sí. Y crea una conciencia también. Sí. Crea una conciencia del cuerpo, de qué necesito, de qué no necesito. Y me cuestiono, o sea, ¿qué necesita mi cuerpo en este momento? Y qué no debo de hacer para no llegar hasta ese punto, porque volvemos a lo mismo de no tengo que dejar el alma aquí, porque entonces, ¿quién sigue bailando después? Como que... Sí, yo creo que hay una cosa muy importante y es trastocar esta idea de que el entrenamiento es para la coreografía, es para que alguien baile muy bien, es para preparar. El entrenamiento es un espacio de toma de conciencia, de trabajo con el cuerpo. No es un proceso de apoyo, es un proceso sustantivo. Nosotros lo llamamos un proceso sustantivo, en donde cada persona encuentra qué necesita su cuerpo, cómo está su cuerpo. Es un espacio para mirar, para investigar sobre sí mismo y para poder hacer los acomodos, porque claro, nosotros estamos en un grupo en donde la persona mayor tiene 55 años y la menor 32. Y entonces eso implica un reto también. A mí me parece que decidir cómo va a entrenar un grupo es algo que debe moverse siempre. Es algo que no está ahí colocado en un lugar y de ahí no nos vamos a mover. Es algo que tenemos siempre que estarnos preguntando. Claro. Hazel, tú, directora de danza universitaria de la Universidad de Costa Rica, bailarina, coreógrafa, investigadora, gestora. ¿Tú crees que hay un termómetro para esto del sacrificio y cómo podríamos identificarlo? ¿Cuándo me estoy pasando en este...? Bueno, yo creo que nos estamos pasando cuando no respetamos nuestro cuerpo, cuando no respetamos el equilibrio también de la vida personal, porque ahora escuchaba un poco sobre este sacrificio de las mujeres y efectivamente creo que las mujeres sostenemos muchas cosas. Creo que el sacrificio de las mujeres está en la danza y está en todo.
Yo creo que las mujeres que son médicas, las mujeres que son arquitectas, las ingenieras, las señoras que se dedican a la panadería, al restaurante, siempre están sacrificando porque socialmente, históricamente, las mujeres nos estamos ocupando siempre no solamente del hacer, sino también de una recarga mental de todo lo que tenemos pendiente. Y eso es así, hay que plantearlo de esa manera. Entonces creo que el sacrificio está cuando hay cosas de la vida personal que empiezan a ceder por el trabajo. Y yo lo he vivido, estuve incapacitada por fatiga este año, 2 meses, porque ya no podía con tanto. Eso me parece que es un sacrificio. ¿Por qué? Porque la vida personal, la vida con los hijos, el espacio para ocuparse de otras cosas que no son el trabajo, son necesarios para tener salud y equilibrarse. Y me parece también que ese sacrificio de estarse ocupando, que me pasa mucho a mí también, estarme ocupando de estas cosas, de resolver problemas de contrataciones, de esto, en lugar de estarme, digamos, dedicando a lo que realmente me gusta, eso, digamos, podría implicar un sacrificio también. En ese sentido, creo que por lo menos el lugar en donde estoy y estamos, puedo decirlo, el resto de mis compañeros, no habría otra cosa que eso, porque ya creo que hemos llegado a un punto, hemos trascendido ese lugar en donde ser un excelente artista es, como dicen, dejar el pellejo en escena. ¿Tú crees, Mari Carmen, que hay un termómetro? Yo estoy muy de acuerdo con ella. Me encanta esa visión. Sí, nosotros pues tenemos que saber que nuestro ámbito nos necesita, nos sigue necesitando, sino como intérprete full, por lo menos somos maestros, dirigimos procesos y tenemos que estar en ese punto donde sabemos parar saludablemente, sí. No necesariamente de bailar, pero sí de el esfuerzo, aquel extra esfuerzo sobre esfuerzo que puede hacer mella en nuestro estado de salud emocional, física, mental, o como le querramos llamar. Yo me identifico un montón y realmente también con el tema de que el sacrificio que hace un artista para, sí está más ligado al tema de tener que ocuparme de otras cosas que no sean la creación, claro, incluso en nuestro ámbito, cuando nosotros tenemos como algo muy atesorado, crear e interpretar, pero de pronto nos vemos sentados en una oficina resolviendo un montón de procesos y haciendo un montón de gestiones que son muy útiles, pero que probablemente nos sobrecargan a nosotros como artistas y como seres humanos. Bueno, Ana, ¿qué te parece si transformamos ahora este panel en un espacio de debate, invitando a otras creadoras de nuestro país en torno al teatro, la docencia, la dramaturgia, el performance? Robelitza Pérez e Ingrid Luciano, bienvenidas. Placer tenerles aquí. Gracias. Gracias a ambos. Bien, entonces, Robelitza, Ingrid, continuando... Sí, yo sé que así. No, porque dije Robelitza, Ingrid. Porque ella disocia, ella es bailarina de danza contemporánea. Ella sabe disociar su cuerpo, su mirada, su memoria. Bueno, continuando exactamente, ya me dio vergüenza. Bueno. Excelente. Con este tema del humor, la vergüenza, el sacrificio y cómo pudimos ver como esa perspectiva desde la danza específicamente, ¿cuál ha sido como ese momento, verdad, más duro de sacrificio, de resistencia que han tenido ustedes ya dentro de lo que es el teatro per se? Muy bien. Cualquiera de las dos, pues. El teatro se dice mucho en nuestro país que es como la cenicienta del arte, se dice que es un arte de resistencia, de sacrificio, pero creo que también tiene mucho que ver con la pasión con la que se vive el teatro, básicamente. A veces uno no siente necesariamente que se está sacrificando. Es como a veces una mirada externa que ve el sacrificio y a veces tú estás ahí por pasión, lo estás haciendo, cargaste el cable, no lo estás racionalizando necesariamente como un sacrificio, sino que lo estás viviendo desde la pasión, desde un lugar en el que no necesariamente internamente sientes que es un sacrificio.
Pero sí, yo de manera personal sí he sentido el sacrificio de, por ejemplo, elegir necesariamente una estética particular que sea simple, sencilla, que sea un teatro que yo puedo hacer. Y yo siento que ahí es como una de las cosas que yo digo, mira, a veces quisiera tener esto y esto y esto. Y necesito el cable a tierra de decir, este es el teatro que yo puedo hacer, el teatro que puedo hacer en estos momentos, al igual que como mencionaba Mari Carmen, soy madre y eso también permea un montón de cosas, soy una empleada, ¿no? Como que necesito gestionarme los ingresos por otras vías, no necesariamente que tengan que ver directamente con el teatro, que si la docencia, que si, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, para mí yo siento que el sacrificio viene por ahí, de entender que todo lo que tienes que hacer, que no necesariamente tiene que ver con la creación, porque el espacio de la creación para mí es pasión, es una entrega, es no sentir muchas cosas, es como no sentir muchas cosas para poder sentir otras, o sea, es como un espacio desde ese lugar desde donde yo lo vivo. Ingrid. Sí, bueno, en mi caso, quiero recordar un ejercicio de encuesta que hicimos en el 2020, producto de la pandemia, que yo creo que es un momento donde toda la gente del arte escénico, y de muchos ámbitos, evidentemente, pero como estamos en el ámbito del arte escénico, podemos sentir como un golpe, ¿verdad?, de realidad, de cómo nosotros necesitamos tanto esto y los estados y los gobiernos sienten que es absolutamente prescindible, ¿verdad? A pesar de que el arte demostró su importancia y su relevancia en la sociedad también en medio de la pandemia. Que en una encuesta que hicimos en lo que en ese momento era el comité gestor del sindicato de teatristas, de las necesidades que veían la gente de teatro y demás, una de las cosas que de los hallazgos fue que la gente, en la medida en que va creciendo en edad, va dejando el teatro precisamente porque ya no ve que necesariamente es algo de lo que se pueda vivir. Entonces hay otras responsabilidades, otros compromisos, y entonces esa pasión juvenil se va dejando. Y eso está en los datos, ¿verdad? Yo creo que esa es como la gran cosa, que tiene que ver un poco con lo que decía Hazel, ¿verdad? Del tener que hacer otras cosas. En este caso, ella lo planteaba como tener que gestionar lo que necesitamos para crear. Y además de eso, como decía Robelisa, tener que dedicarnos a otras cosas para gestionarnos la supervivencia, ¿no? Y yo he vivido mucho como la sensación en los últimos tiempos de como, bueno, mi sacrificio es no poder hacer más teatro realmente. Claro. Ese es como mi sacrificio, no poder hacer más. No poder dedicarme full time a esto. Aunque también agradezco, como decía Mari Carmen, todo lo que la vida me da, uno lo usa para lo que crea, pero yo creo que ese es el sacrificio, no estar en un país donde no podamos dedicar a eso. Sí. Full. Muchos. O sea, me encanta ese punto de vista porque, por ejemplo, yo soy bailarina, pero también soy cineasta y tal vez a mí simplemente me hubiese gustado, o sea, estar en el conservatorio, estudiar y simplemente pasar a la compañía y no tener que hacer otra cosa. Amo el cine. O sea, me gusta mucho y me siento muy bien ahí, pero a veces me siento en una encrucijada como de, bueno, en este momento estoy aquí, pero en algún punto cuando ya mi vida necesite o yo quiera otras cosas, qué sé yo, hijos, lo que sea, casarme, me lo cuestiono mucho como bailarina. Ay, los hijos, como que voy a tener que parar por mucho tiempo o voy a tener que dedicarme totalmente al cine. Y es como que yo sí me cuestiono el hecho de yo tengo que elegir una de las dos. O sea, no puedo vivir dentro de los dos mundos. O sea, hasta un punto, hasta una edad, porque bueno, de aquí yo soy como la más joven, ¿verdad? Y, o sea, me parece interesante verlo desde ese punto de vista, ustedes que lo dicen desde el teatro, que como que, bueno, la realidad es que yo quisiera otra cosa, pero el país, la situación me dice, o es esto, o es lo otro, o tiene que ir haciendo otras cositas, porque si no, no lo logra. Sí. Yo te diría que, y quiero que puedo ser tal vez, voy a pecar de optimista totalmente, que se puede, radicalmente se puede.
voy a citar a alguien que no es de este país porque es europea, pero es una bailarina que es cineasta, que es Chantal Akerman, o que fue Chantal Akerman porque ella falleció. Pero hay gente que puede lograr, en base a sobreponerse de una manera magistral a las dificultades, puede lograr combinar, hacer las dos cosas. Lo que sí, tú puedes hacerlo todo, pero como dice un meme por ahí, no todo al mismo tiempo. Claro. Por ejemplo, yo que también me dedico al cine, puedo decir que a veces tengo un año que es extremadamente teatral. Este año yo he querido como ir a laboratorios, desarrollo por mis ideas y proyectos que tengo en el cine, y no he podido. Entonces también tengo que hacer las paces con eso y decir, este no es el año para el cine. Lo haré el año que viene, y me planteo que me voy a organizar mejor, y el año que viene voy a aplicar a convocatorias y desarrollos para que esto sea posible. Pero a veces uno tiene que hacer las paces con eso, con esa idea de que no todo lo vas a poder lograr al mismo tiempo, no todo lo vas a lograr tal vez de la manera en que deseas o tienes las expectativas artísticas, porque a veces tenemos unas expectativas que están incluso mucho más de lo que tenemos a nuestro alcance. Una de las cosas que a mí siento que me ha salvado es entender cuál es el teatro que yo en este momento de mi vida puedo hacer. Yo también tengo la suerte de que estoy en una compañía, y creo que es una conversación también que hay que dar, porque desde las compañías no es que el dinero o el sueldo todavía sea un sueldo que represente el trabajo que hace un teatrista en este país, porque hay un montón de cosas que no están categorizadas, que tienen que ver con sistemas y estructuras más amplias de las cuales no tenemos acceso, no podemos romper esos esquemas todavía, pero eso es algo que también tenemos que trabajar, porque la gente se dedica a hacer otra cosa, porque un sueldo como teatrista tampoco alcanza a cubrir la vida en República Dominicana actualmente. Entonces eso también son cosas que también, batallas que tenemos que dar. Yo no sé si respondí tu pregunta. Sí, claro. Pero creo que por ahí no sé si Ingrid quiere decir algo. Sí. Bueno, vamos a ir pasando a un tema por ahora un poquito más ligero, que es otro de los tópicos que tenemos, que tiene que ver con la vergüenza y el humor. Y quisiera saber cuál ha sido el momento más gracioso o vergonzoso que han vivido en escena o en un ensayo en sus carreras. Mari Carmen, ¿quieres empezar? Tenía rato pensando. Yo decía vergüenza, pero vergüenza a ese nivel. Lo que pasa es que nosotros casi somos unos sinvergüenza. Exacto. O sea, para hacer lo que hacemos, de la manera en que lo hacemos, casi que uno tiene que dejar la vergüenza a un lado. Pero, sin embargo, cuando uno se descubre en una grabación, y uno dice, Dios mío, pero yo hice eso, y lo están difundiendo. ¡Ay, mi madre! Entonces son momentos que uno como que tiene ese trago amargo de que ya se difundió, de hecho ya no se va a volver a hacer esa grabación. Y hay que usar esa porque es la única que hay. Entonces tú te tragas tu traguito amargo y dices, bueno, ojalá y no sea tan difícil el asunto como yo lo estoy percibiendo. O sea, que otros lo perciban de una manera más, menos dramática y quizá más indulgente, que le pasen su pañito tibio a lo que están viendo. Pero en cuanto a eso, por la parte de la vergüenza, en cuanto al humor, yo he vivido momentos de humor increíbles, tanto viendo los intérpretes de piezas que yo he montado en plena escena, de verdad llorar, a nivel de decir, ay, Dios mío, la luz, porque estoy tan gozosa de ese momento que no me doy cuenta. Y en otros momentos, piezas muy performáticas, que de pronto lo que ha empezado a ocurrir ha sido algo como tan insólito que definitivamente es algo que requiere de unas carcajadas postergadas que tú la aguantas en ese momento, porque tú estás viendo un intérprete tuyo, digamos un Vicente Santo, evitar que una avalancha de personas se metan al Teatro Nacional de un golpe por una instrucción que tú le diste y él con su brazo largo que tiene, agarrarse de ambos marcos de la puerta y la gente empujando por detrás y uno que está formando parte de la acción pues tiene que mantenerse, pero son momentos de humor que dan para meses y años de risa, de verdad. O sea que uno los vive en pleno momento también durante un montaje, en el proceso creativo de algunas piezas. Hay un Al cielo de la boca, no sé si han tenido oportunidad de ver, que realmente yo
con la actriz que invité y los actores que eran Hamlet Boden e Isabel Spencer. Wow. Estaban también interactuando con Daimé del Toro, que era su primera actuación de danza teatro y estaba muy nerviosa en ese momento. Pero es una cura ese proceso creativo de esas obras con esos personajes y esas personalidades creando realmente. La he disfrutado muchísimo. Bien, entonces, Ingrid, ¿tú qué momentos han sido esos como más, verdad, vergonzosos de Ay Santo? Tengo muy mala memoria, pero para ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo sí recuerdo en primero de bachillerato, o sea que no es de mi vida teatral profesional, pero sí una obra de teatro que hicimos en clase de Historia Universal. Yo hacía de momia egipcia y cosas, envuelta en papel sanitario, metida en una caja y no veía nada, nada más sentí hacer así, ting, 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 ¡cra! Y me caí. Ese es como un recuerdo que yo creo como que me marcó así, pero que me dio mucha risa y voy a lo de que, bueno, para sentir vergüenza hay que tener un poco de vergüenza. Y yo creo que mis vergüenzas son más cotidianas, pequeñas, en la interacción diaria, pero que ya en escena, como que no las cosas que pasan, el error lo resuelve con improvisación, con humor, con tal, como que no tengo ese recuerdo como de qué terrible. Lo que sí siempre siento, y es sobre todo más cuando dirijo que más que cuando actúo, es esa duda de como uno no tiene como no pasa por el cuerpo la cosa, ¿no? Como uno no lo soltó, sino que está todo ahí, pero pasan las primeras funciones como, ¿esto sirve, no sirve? Es un disparate, ¿qué es? Y también en toda la parte previa antes de como los últimos ensayos siempre, qué tollo, qué tal, uno nunca se lo dice a los actores, siempre maravilloso. Siempre perfecto, maravilloso, pero Sí, siempre sí, en realidad lo tiene. esa duda de ¿y este disparate qué tal? O sea, esa como sensación que a veces está como en el post función también de no me saluden, ay, me quiero desaparecer. Ajá. Pero no lo puedo como cuál, sino como algo que me pasa permanentemente. Ajá, que constante, que eso está ahí siempre. Sí. ¿Y tú, Robelitz? Ay, yo también tengo muy mala memoria. Qué bueno, qué conveniente. Pero, bueno, yo recuerdo, yo estaba en un grupo cultural de la universidad y fue como, yo tenía escrito, no me sabía muy bien una parte que iba, y la tenía escrita en la palma de la mano. Un chivo ya tenía. Ajá. Y a mí, chivo. Tradúcela muy bien. Lo tenía ahí escrito, entonces ya tú sabes, yo buscaba como la manera de hacerlo que se vea, de que se vea Ay, natural y normal, pero yo estaba sudando tanto que eso se borró por completo. Y yo estaba con una de la asistente, la persona que le ayudaba como el director, la tenía como de frente en una parte de una esquina de y yo haciéndole como un poco de seña para que ella me guiara, porque yo estaba totalmente perdida, al punto de que me inventé lo que iba, me lo inventé. Le pido excusa a Manuel, del Cabral. A Manuel del Cabral le pido excusa. Todavía. Públicamente, Manuel. Pero, bueno, lo siento. Y bueno, también me pasa eso que le pasa a Ingrid. Sí, muchísimo. Y recientemente me pasó en una obra con que estoy en la compañía, que sonó una música que no iba. Y eso fue un detonante para que todos los sectores nos explotáramos casi nos explotamos de la risa, olvidamos el profesionalismo y todo, porque eso fue como que nos miramos, ¿qué es lo que está sonando? Pero bueno, y bueno, la vergüencita de esto está bien, esto estará bien, me pasa todo el tiempo. Yo creo que eso es algo que compartimos muchos creadores. Hazel, ¿te acuerdas? ¿O tienes mala memoria? No, es que son muchos años también. Pero bueno, coincido con las compañeras de mesa. A ver, yo creo que cuando uno se dedica a esta profesión, asume, ¿verdad?, previamente que va a someterse al escrutinio y a la percepción del ojo externo. Pero resulta que la vergüenza no se va, siempre está presente, ¿verdad? Yo también entendiendo vergüenza como vulnerabilidad, que me parece a mí también que es la carne con la que
nosotros exponemos esa subjetividad y esa humanidad que es finalmente lo que le da la razón de ser a las artes escénicas, porque no son las secuencias de movimiento hermosas ni nada, sino lo que hacemos con ellas. Yo recuerdo, bueno, las caídas son, ¿verdad? Ay, Son ya. tremendas, o los blancos, nosotros Ay, decimos blancos, no. que es esto que Ajá. más o menos planteaba la compañera, Cuando ¿verdad? se te va. Se te va. Sí, yo recuerdo en una coreografía de Humberto Canessa, en Requiem de Mozart, tenía un dúo con un compañero. En dúo para colmo. Y de ahí yo estaba tan metida que tenía que lanzarme, ¿verdad? Para atrás y o sea, no sé por qué, se me olvidó que él no estaba. Él no estaba, pero lo loco fue que en el aire, como ya cuando no podía volver, ¿verdad? Cuando el cuerpo está En el umbral en el umbral, del mi estrellón. cerebro se transformó. Dice la gente que estaba afuera porque de ahí me di cuenta que no estaba y caí como un saco de Ay. papas. Por dicha era un ensayo. Y bueno, fue vergonzoso y cómico sobreviviste. también. Sí, sí. Te tenemos aquí. Y bueno, bueno, esto es vergonzoso y cómico a la vez. Claro. Yo creo que con esto se generaron muchas risas. Yo también. Bueno, tengo la capacidad de reírme mucho de mí. Por dicha, me ha permitido resolver hasta cosas personales. Yo vengo de una familia que se ríe mucho y que después del tiempo todos los muertos se convierten en una anécdota risible. Entonces, a mí el humor me parece que es una posibilidad, una salvación a cosas que podrían ser tremendamente traumáticas. Y bueno, está presente también en las cosas que hago en danza. Eso es genial porque ese es otro de los temas que tenemos en este panel y tienen que ver con el humor. Si ustedes de alguna manera lo usan en sus creaciones o en sus procesos, aquí pueden hablar todas cuando quieran debatir. Sí. Claro. Sí. Absolutamente. Sí. Sí, yo creo que sin humor, ay, Dios mío, que es fatal todo sin humor. El humor es clave. Yo creo que el humor es clave hasta en el drama. El humor es clave. Dicen que toda buena comedia tiene algo de drama y que toda drama tiene que tener un poco de comedia, porque es donde el espectador tiene como ese alivio y puede descansar de todo lo que viene con ese estímulo y descansa un poco. En la creación es vital, hay que reírse, hay que disfrutarlo. La creatividad se desarrolla y se libera más en esa capacidad de hacer el ridículo, de aceptar de que estamos en un espacio que se tolera lo ridículo, de que nos podemos reír, de que el error está bien. Ahí es donde de verdad surgen las cosas más maravillosas, porque si tenemos a un ser humano aprisionado ahí que no puede, que siente que si hace esto falla, ahí eso mata la creatividad. Totalmente. Sí, hay algo que creo que nos pasó en la obra que vamos a presentar en Edanco, que Robelitza me comentaba que unas partes que las pensaba más serias y que de pronto me salió más bien humorístico, no porque estaba buscando el humor, sino porque fluyó de esa manera. De alguna manera soy un poco ridícula y eso quedaba ahí ridículo en la situación, como la canción, en verdad soy un payaso. O sea que a veces el humor, como que no es que uno lo busque, sino que es la manera en la que gestionamos, a veces mascarada del dolor, pero como la máscara, así mismo como esconde, muestra más, el humor también te muestra a veces las cosas más grandes, las verdades que tú quieres decir totalmente. de esa manera. O sea, es una cosa que la tenemos y en nuestra cultura, así como lo tenemos en general, que hacemos chistes de todo, en nuestras artes escénicas también, muchas veces muchas cosas que se logran plantear gracias al humor. Sí, que también es un punto el tema cultural, porque nosotros per se somos así. Como que nos puede estar pasando una cosa súper complicada en la vida y vamos a soltar un chiste, tú sabes, humor negro ahí también. O sea que es como... Es normal que pase también dentro de nuestras mismas creaciones que... Es bueno, lo lógico, exacto. Latinoamérica es así. en Sí, general. pero es un síntoma de inteligencia también, ¿verdad? Hay un autor que a mí me encanta, que hizo el ensayo sobre la risa, Henry Bergson, es que dice que
para que el humor funcione, para que surja ese fenómeno de lo cómico, hay que aplanar las emociones, porque bueno, quien está muy triste o tiene mucha compasión, ¿verdad? Cuando todas esas emociones están ahí aflorando, es muy difícil conectar con el humor. Él decía que hay que aplanar ese estado emocional para después poder conectar desde la inteligencia aquello que nos convierte en seres absurdos y o como esas cosas que suceden, esas sorpresas, ¿verdad? Eso que decías vos, yo ni siquiera lo estaba pensando, no quería subrayar, no quería hacer algo cómico, simplemente lo hacía. Y esa, digamos, esa inconsciencia de ese personaje es precisamente lo que genera, digamos, ese espacio de lo cómico. A mí me parece muy interesante, creo que es Freud que plantea que las vías regias para acceder al inconsciente son los lapsos, los actos fallidos, los sueños, pero también el humor, el chiste, ¿verdad? Ahí se pierden todos los controles sobre la conciencia y accedemos a lo que le sucede al cuerpo y a lo que nos está pasando de una manera muy espontánea, sin censurarnos. Y por eso, como decía la compañera también, a veces nos estamos riendo de cosas tremendas y estamos magnificando una cosa. Digo, porque a veces esa risa uno dice, ¿qué me estoy riendo? ¿Cómo es posible? Nos genera una vergüenza. Pero el humor puede ser una vía también para encontrar esas tragedias e ir, digamos, a esas profundidades. A mí me parece que es muy, muy interesante desde lo creativo. Sí, yo, como ya, ¿verdad? Como entrando en la parte más o menos académica, cuando yo estuve en el conservatorio, yo estudié danza clásica y contemporánea. Y fue lo que hice por 8 años. Entonces, al final de esa etapa, yo me concentré más en lo contemporáneo. Y en el ballet todo es un poquito más rígido, más técnico, más perfecto. No hay como esa oportunidad de desconstruir, por ejemplo, el movimiento. Y tal uno no tiene la oportunidad de reírse de uno mismo, porque si tú lo haces o si haces algo distinto a lo que ya el ballet ha establecido, pues bueno, pues tú estás mal y eso te hace sentir mucha vergüenza. Sin embargo, en la danza contemporánea tú tienes la oportunidad de desconstruir todo eso y de experimentar con tu cuerpo y sentir vergüenza de ti mismo, reírte de ti mismo. Y eso puedes sacar ahí un producto, una coreografía en general, muchísimo más como enriquecedora. Entonces, me pregunto esto para todas, porque sé que imparten docencia y eso. Como ese contacto en las aulas con los estudiantes, entre ustedes mismas, ¿cómo entrelazan eso del humor, la vergüenza, desde su perspectiva, o sea, ustedes siendo maestras y con los estudiantes? Como bien de esa dualidad, ¿verdad? Es todo personaje que también son creadoras, pero también tienen que tomar este rol de maestras y de qué es lo que se debe hacer y cómo se hace. Bueno, yo quería volver sobre este tema de la vergüenza, el cuerpo, ¿verdad? Porque creo que en esta profesión, si no volcamos eso que somos con esas cosas vergonzosas que escondemos, porque todos tenemos secretos, cosas que no queremos mostrar, por ahí alguien hablaba de la máscara, yo creo que es importante también pensarse esto y en relación con los estudiantes plantear una cosa que tiene que ver también con esa expectativa de lo que queremos parecer ser, y cómo eso, digamos, trastoca y afecta mucho el proceso creativo, ese ser, ese volcarse para expresar algo más que una secuencia de movimiento. Yo converso siempre con los estudiantes y yo siempre les digo, la danza no es interesante si no hay algo más que tenga que ver con su historia de vida, con su subjetividad, con algo que es irrepetible, que tiene Mari Carmen, pero no tiene Hazel, que tiene Rubelitza, ¿verdad? Es decir,
si no llevamos, digamos, el proceso de formación por ahí, creo que estaríamos nada más inculcando destrezas y capacidades, qué sé yo, en la danza, en ustedes, tal vez todo el uso de la voz y la proyección y todo eso, pero con eso hay que hacer algo más. Y entonces ahí es donde todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, con lo que somos, con esas cosas feas, que también, con esa paradoja de lo que somos y no queremos dejar salir, hacer ver que eso es importante para poder construir algo interesante que conecte desde lo humano con las personas que perciben nuestro trabajo. Y bueno, el tema del humor también a mí me parece que es necesario. Yo creo que sin humor estaríamos realmente muertos, porque todo lo que nos pasa en la vida es tremendo, no solamente desde las situaciones excepcionales, sino también en el cotidiano. Hay cosas muy tremendas pero bueno, basta, ¿verdad?, planar un poco y decir, ay, mira, que esto es absurdo. Me pasa ahora que venía en el aeropuerto y me pasan como en todas las situaciones que digo, todo empieza como a magnificarse. Yo decía, qué loco esto, le quito la música a esta gente bailando, ¿verdad? Entonces, un poco plantearle también a los estudiantes que, por ejemplo, decir cosas o usarlas como herramientas del proceso creativo, decir aquello como, bueno, yo vine acá porque tenía esta expectativa, ya eso puede ser visible porque me lo estoy guardando, todos lo pensamos, pero si lo decimos podría resultar, digamos, un elemento de conexión con el público. Entonces, bueno, pensar un poco en llevar a las personas hacia ese lugar en donde más bien esto que puede ser algo que no quiero mostrar puede ser la carne de todo lo que un artista debería de poner en el tapete. Exacto. Chicas. Bueno, en mi caso yo doy de clases de teatro, entonces como más sencillo, como que, o sea, explorar. Gracias a Dios bueno, también me toca dar cosas que no son necesariamente muy teatrales, pero sí el juego para mí es una herramienta vital, porque yo doy clase en una universidad donde le doy clase a personas que estudian medicina, ingeniería, que no necesariamente tienen un contacto con el teatro, y a veces cuesta mucho quitarles como toda esa estructura de cómo tienen que ser las cosas, de que quieren hacerlo. Romper con ese esquema a veces es difícil. Mi herramienta básica es el juego. O sea que con el juego hay que reírse, con el juego hay que jugar, hay que volver a ser niño, hay que explorar el piso, pero arriba, abajo, debajo de una silla, debajo de una mesa. Y ahí se logran cosas, a veces se logra llanto, a veces se logra alegría, pero a partir siempre se pierde el tabú, ese miedo, esa estructura de cómo son las clases correctas, las clases. A mí siempre me gusta que los estudiantes dicen, eso es como un oasis, o esto es como un espacio, esa es mi materia favorita, entonces aquí yo vengo a desestresarme. Y aunque de repente tal vez a un profesor común y corriente eso no sería algo que lo alegra, a mí me fascina eso, porque resulta que está tomando sentido esto de que están haciendo teatros, están viviendo desde otro lugar la experiencia, entonces es como interesante. Sí. Sí, yo le sumo a eso desde el ámbito de la escritura, que me toca dar clases de distintas cosas, tienen que ver con filosofía, talleres de dramaturgia y demás. También en la escritura, el tema del humor y el juego son importantes. Claro. Porque mucha gente le tiene temor, porque como nos han enseñado, bueno, hay que escribir bien, con buena ortografía, la coma, el punto, la cosa, etcétera. Y ahora la gente, si no lo pasa por una cosa de IA, siente que cómo va a ser que yo voy a entregar eso con errores. Pero la cosa de la búsqueda también de la propia voz en cómo tú escribes. Yo he leído mucha gente con problemas ortográficos importantes que piensan y escriben muy bien igual. O sea, dicen que García Márquez parece que tenía muy mala ortografía, por ejemplo. Entonces, como también como que las reglas del lenguaje que no sean para encorsetar, sino en dramaturgia jugamos mucho con reglas que nos pongan a que por tú querer seguir esa regla a veces absurda, entonces te dejes ser y te permitas cierta libertad y sueltes lo que tienes que soltar. Sí, por eso puse como el ejemplo del inicio.
personal, que a mí de cierta manera me costó un poco romper con todo este tecnicismo, por ejemplo, del ballet, y entender que, por ejemplo, el contemporáneo rompe con muchas de esas cosas, y me dio la libertad de poder crear una cualidad de movimiento distinta y decir, bueno, un tendu sí, pero lo puedo doblar, o sea, y crear otra cosa distinta. Entonces, creo que también eso es parte como de la relación que creé con los maestros, por ejemplo, de contemporáneo, que me dijeron, bueno, no te sale, pero ¿cómo tú lo puedes adecuar a tu cuerpo? O sea, no te vuelvas loca, porque siempre hay una rigidez, uno como estudiante de, tiene que ser así, y poder entender en ese proceso de que esa vergüenza, ese humor, puede llegar a darme un resultado muchísimo mejor de lo que yo pensaba. ¿Ustedes creen que el artista, cómo se enfrenta al humor en el hecho escénico o como personas, ha cambiado mucho en los últimos años? Si lo hiciéramos paralelo a estos 20 años que estamos celebrando de Danco. ¿En estos 20 años sienten que ha cambiado eso? Ustedes observándolo Sí, bien. yo creo que ha cambiado, porque también incluso hay cosas y temas que ya no se abordan de la misma manera, Claro. que de alguna manera ha limitado un poco también, porque ya todo es un meme, algo que se sube, que te pueden, un montón de odio puede salir por algo que tú hayas dicho o hecho. Y que antes tal vez había un poco más de libertad en decir, aunque no necesariamente esa misma libertad correspondía a una cuestión de derechos y de formas, ¿verdad? Y de respetar las distintas formas del ser y la diversidad. Pero yo siento que sí que ha cambiado. Y yo creo que el humor y el humor en la escena siempre es como un arte que sea como en detrimento. ¿Cómo se diría? Como que es menor. Lo Es un considera. arte menor. Como Se puede que considerar. Si es humor, incluso en las películas también, en los Oscars siempre premian dramones ahí terribles, y la comedia, aunque sean obras magistrales, pueden pasar. Pero es a veces como visto como una forma de arte menor. Y en términos escénicos, que he hecho también drama y he hecho comedia, yo puedo decir que el drama es como una cosa como volcánica que tú sueltas. Pero el humor es mucho más control del cuerpo, más control de lo que tú ves, de cómo ves a las personas. El drama te obliga a mirarte para adentro obligatoriamente, estar ahí constantemente en una búsqueda y en un ensimismamiento, pero el humor hace que tú tengas que conectar con el público, Te expande. que el público te afecta, que si se ríe mucho, puede ser que te afecte, o si no se ríe también te afecta, es como que el humor tiene que ver como mucho más con el entorno, y es como algo que tienes que tener como más control del entorno, más que el drama. O sea que la respuesta desde mi punto de vista es que sí que ha cambiado, pero sigue siendo esa forma de arte como que el drama es más importante. Se sigue considerando. ¿Usted qué opina, Hazel? Bueno, es que en la danza el humor es algo que no ha sido tan estudiado, ¿verdad? Como en el teatro, ¿verdad? Ustedes tienen ya una tradición de mucho tiempo, ¿verdad? Y es incluso un género, la comedia, ¿verdad? En la danza no. En la danza no, y ahí, digamos, aunque hay cosas muy bien hechas, ¿verdad? Desde lo corporal, ¿verdad? Todas estas películas mudas, ¿cómo se llamaba? Harold Lloyd y Buster Keaton, ¿verdad? Y todas estas personas que se dedican a eso, pero bueno, desde lo contemporáneo yo creo que lo que buscamos es otra cosa. Para mí, ¿verdad? Ha sido muy importante poder hacer uso de la palabra, porque, bueno, finalmente la voz es el cuerpo también. La voz es energía, igual que los pensamientos y las emociones. Entonces a mí me ha resultado mucho, sin pretender, digamos, construir algo desde lo que las personas que han trabajado conmigo, los artistas, digamos, no han tenido, ¿verdad?, en relación con un proceso de formación en teatro, pero me parece que es un recurso que es muy, muy, muy valioso.
y hay gente haciéndolo. Hay gente, Pina Bausch también tiene ¿verdad? Situaciones, pues, la danza teatro, muy cómicas, ¿verdad? Absurdas, de cosas que uno, digo, situaciones que conectan, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo conecto esto con esto? O eso que decía yo, simplemente manifestar algo que tenés escondido y decirlo en voz alta ya puede ser cómico también, risible. A mí me gusta ya porque vengo de una familia que se ríe mucho. Pero sí, es poco explorado, me parece a mí. No puedo como expresar, digamos, con contundencia eso, pero sí, efectivamente me parece que la danza está más como anclada en otras cosas, ¿verdad? Es un terreno fértil el humor para la danza, entonces. Sí, a mí me encanta, la verdad. Y en la obra inaugural hubo humor también, en la de Provisional Danza. Eso fue muy interesante, pensando en los 20 años de Danco, como esa forma de tener el humor integrado en cosas muy existenciales, tal, no sé qué, y de pronto ese quiebre funciona muy bien. Bueno, Ana. Yo creo que ha sido una conversación, ¿verdad? Como bien... Yo creo que ha sido como bien intensa en el sentido... O sea, hablamos del humor y todo eso, pero como que nos fuimos, ¿verdad? Como muy profundo. Y creo que ha sido bueno verlo desde todos estos puntos, desde la danza, el teatro, que son diferentes, pero, ¿verdad? Como que se unen en muchísimas cosas. Para mí ha sido un placer realmente y tener como esta iniciativa desde Danco de tener estas conversaciones que son necesarias, porque verdad, a veces son, como decías al principio, somos un sector que muchas veces nos quedamos como por debajo por cumplir, verdad, un estatus o ya una definición que la misma sociedad nos ha dado. Entonces yo creo que ha sido buenísimo, José. Así es, yo quisiera saber, por último, ¿qué satisfacción o recompensa ustedes notan en sus vidas profesionales que esté por encima de todo esto del sacrificio que hablamos ahorita, por ejemplo, en tal vez una palabra, pocas palabras? ¿Qué ustedes sienten como recompensa? Wow, de todo, o sea, actuar, dirigir, escribir, crear, limpiar el escenario también, montar luces, que puede ser el proceso más aburrido y eterno del planeta, pero también. Pero no, sí, aburrido porque hay muchos momentos como así, pero que son enriquecedores. Estar atrás dando unos cues, o sea, todo ese proceso es como del oficio, ¿no? De hacerlo, que es como... y no me gusta la palabra mágico, porque no me gusta, no es mágico, no es mágico, es un trabajo que con algunas cosas se generan ciertas cosas, pero para mí me da salud física y mental, no sé. Claro, terapia. ¿Y tú, Robalitza? Bueno, pues yo diría que me da satisfacción el poder hacer lo que yo siempre quise hacer desde que yo era niña, y eso... ser, digamos que coherente con esa visión de persona que yo siempre quise ser. O sea, creo que esa coherencia, mira, ella hace esto, pero hace eso por eso, y hace, no sé, siento como que mirando para atrás, doy gracias por eso. Sí, yo coincido con eso también, porque desde pequeña sabía que quería estar en el mundo de las artes escénicas. También agradezco mucho ser de ese porcentaje reducidísimo de la población mundial que puede detenerse, detener el torbellino de vida donde nos lleva esta sociedad, donde todo lo que tenemos que hacer, de todo lo que tenemos que producir, para sentarme esas horas del día a pensarme el cuerpo, a vivir en el cuerpo, a pensarme en las emociones, a crear sobre eso, más allá de esta cosa que cada vez es más fuerte, que nos empuja de redes sociales y producir, ¿verdad? Y yo les decía a los estudiantes con los que estoy trabajando ahora una obra, vean, pensemos que tenemos este espacio para conectar,
para conectar el corazón, para conectar con la mirada, para cuántos seres humanos se levantan y trabajan y simplemente no viven en su cuerpo y resuelven. Y entonces eso me parece que es como lo más satisfactorio de esta profesión. Qué bien. Ha sido muy satisfactorio este momento. Hay mucho por lo cual luchar y hay mucho de lo cual reírnos. Así que muchísimas gracias por estar en este primer podcast. Fructífero, todo lo que hemos conversado. Así que nos vemos pronto en otra entrega de Edanco Podcast. Bye.